Andrea, silencia tu micrófono. I'm trying to right now figure out how to have style. It's not working, but we're trying, and that's all that matters. Mariana, ¿será? Hello. I'm trying to music. That's what I'm doing right now. By the way, it's not here. Gabriela, está pendiente que los que estén entrando entren con el micrófono silenciado. Hay alguien cantando allí, no sé. Creo que es Mariana. Mariana Cristancho. That's what I was doing. So, what should I say? I like wearing jeans. Maybe starting with the cute jeans would work. I don't really pick up this. ¿Será José Bravo? No sé quién es. Bueno, A really different style because I'm silenciarlos a todos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si por favor lo puede silenciar. No sé si me está... I'm trying to like take out some things without my entire closet. Okay, so I say. Todos. Sí. Mira, fue que se activó algo aquí en mi computador y era lo que estaba sonando. Ok, ahora sí estamos listos. Sí, exacto, ok. Era yo. Mira, creo que yo vi por allí en la lista a Mariana Cristancho y como la vi que no estaba silenciado su micrófono, yo la saqué de la reunión creyendo que era ella la de la música. Entonces no sé si conoces a Mariana o a lo mejor ya se volvió a meter. Pero yo la saqué, chica, fue sin culpa. ¿Me escuchaste, Gabriela? Sí, sí, doctora, la escuché. Ya voy a rezar. Revisa a ver si forma parte de la reunión otra vez. Bueno, entonces no me ocupo más de las listas, vamos a dar inicio a este nuevo encuentro, ¿no? Bueno, nuevamente, para los que no estuvieron la última vez, siempre para mí es un placer acompañarlos en este tipo de actividades que, bueno, que por supuesto ponen un granito de arena en esa formación, en su formación como médicos generales, y pues el embarazo no escapa de esa formación que es tan importante, ¿no? Entonces vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos la vez pasada, y vamos a concentrarnos, vamos a entusiasmarnos, vamos a motivarnos un poco con esta otra imagen, ¿no? Yo pensé incluso en traer una de mi puerperio con alguno de mis hijos, pero para esta clase no era tan buena,
considerando que ellos fueron más bien niñitos muy gorditos y a lo mejor eso no es bueno que nosotros lo aconsejemos ahorita, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es justamente para repetir este tipo de escenas, como les había comentado antes, en los hogares de nuestras mujeres, ¿no? De nuestras pacientes. Y me he planteado los siguientes objetivos para cumplir con esa meta. Vamos a hablar rápidamente de la epidemiología, vamos a definir la patología grande, la diabetes general, vamos a hablar de las modificaciones gravídicas y le vamos a dar la importancia que merecen entender todos los cambios, no solamente en relación con el embarazo, sino los cambios incluso de la parte farmacológica, ¿no? La necesidad o no de algunos de los fármacos que se utilizan en esta patología. Vamos a diferenciar, aunque a veces ellas se imbrincan un poco, vamos a diferenciar la diabetes pregestacional o la diabetes manifiesta, la diabetes antes del embarazo, la vamos a diagnosticar, la vamos a tratar y vamos a luego hablar acerca de la diabetes gestacional y finalmente vamos a hablar acerca de algunos casos clínicos, algunas preguntas muy sencillas para ver qué aprendimos y si hay alguna duda en relación con el manejo de esos casos, pues afianzamos un poquito esos conceptos, ¿no? Entonces, para dar inicio, estamos hablando de la diabetes, puesto que fíjense, en el mundo había para el año 2014, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, 422 millones de personas con el diagnóstico de diabetes. En su mayoría, la mayoría de estas personas se encuentran en los países latinoamericanos o en los países de bajos recursos, como Venezuela, ¿no? La diabetes mellitus se presenta en el 5% de los embarazos. La diabetes en general complica el 5% de los embarazos y la mayoría de estas diabetes, de estos diagnósticos, es justamente la diabetes gestacional con el 90% de los mismos. En el Hospital Universitario de Caracas, el año pasado, en la consulta de alto riesgo, se controlaron 56 pacientes diabéticas y fíjense que no discrepa en la estadística a nivel mundial, 46 de estas fueron o eran diabéticas gestacionales, ¿no? Entonces vamos a definir la diabetes como está comprendida por un grupo de desórdenes metabólicos que se caracterizan por presentar, bien sea una disminución, un aumento, perdón, de las concentraciones de glucosa plasmática, bien sea por una falla total o parcial de su secreción y producción por parte de las células pancreáticas o por una resistencia a la acción de la insulina a nivel de los tejidos periféricos. Es importante que hagamos esta diferenciación parcial o total, secreción de insulina o resistencia a la misma, porque entonces eso es lo que nos va a permitir clasificar la diabetes en una diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus gestacional y los otros tipos de diabetes. Fíjense que aquí no hacemos énfasis en esta clasificación, no se hace énfasis en que si la diabetes requiere o no requiere insulina, como sí hacía hace algunos años, donde se comentaba o se señalaba diabetes mellitus insulino requiriente o diabetes mellitus no insulino requiriente, porque esto más que ver con la etiología de la diabetes en sí, tiene que ver es con el manejo o el tratamiento que le vamos a dar a la misma, ¿no? Entonces, entrando con las modificaciones gravídicas, esta es una lámina que engloba la mayoría, si no es que todas las modificaciones gravídicas en cuanto al metabolismo de los carbohidratos en el embarazo. Esto es algo que es un poco más complejo que esto bien resumido que ven acá, pero es una forma bien esquemática para entender lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, en el primer trimestre del embarazo, motivado por o debido a la implantación, que no es más que el recibimiento por parte del útero de este óvulo fecundado, disminuye la hormona de crecimiento. Y al disminuir la hormona de crecimiento, pues aumenta la sensibilidad a la insulina. Y cuando hay un aumento de la sensibilidad a la insulina, en este primer trimestre, donde no se han instaurado los otros cambios, va a ocurrir más bien es una hipoglicemia. O la paciente va a tener hipoglicemia, sobre todo hipoglicemias en ayuno. Ya en el segundo trimestre y a principios del tercer trimestre del embarazo,
porque aumentan las hormonas placentarias, sobre todo las hormonas contrarreguladoras de la placenta, aumentan considerablemente en el segundo trimestre del embarazo, y estas hormonas son la prolactina, el lactógeno placentario y el cortisol. Debido al aumento de estas hormonas va a haber una disminución de la sensibilidad a la insulina, que es lo mismo, una insulinoresistencia, y va a traer como consecuencia una hiperglicemia. Bien, todos estos cambios en este momento del embarazo, para aumentar entonces esa hiperglicemia materna, va a favorecer entonces la cantidad de glucosa que va a ser o que se va a pasar al feto para garantizar el aporte calórico para nuestro feto, ¿no? Para el producto de la gestación. Ahora bien, esa hiperinsulinemia, ¿por qué no actúa así como actúan los tejidos maternos para mantener esa glicemia en sangre? Porque esa hiperinsulinemia no actúa a nivel de la placenta, pues porque los receptores a nivel de la placenta no son insulinodependientes. Los receptores a nivel de la placenta, los receptores para el paso o la absorción de el cruce de esa glicemia no requieren de la insulina, y la glucosa pasa a través de la placenta por difusión facilitada. Fíjense ustedes una vez más cómo el embarazo obra, ¿no?, para que todas estas modificaciones gravídicas se ponen en marcha para garantizar ese aporte que es tan importante ese aporte de glucosa que es tan importante para el feto, ¿no? Ya al final del tercer trimestre del embarazo, más bien relacionado con el grado de madurez de la placenta, disminuye esa insulinoresistencia ya al final del tercer trimestre del embarazo, justo para la culminación del mismo. Y en el puerperio, posterior al alumbramiento, disminuyen estas hormonas placentarias, de estas contrarreguladoras de las que les hablé. Entonces se normaliza la sensibilidad a la insulina y por lo tanto entonces se normaliza la glicemia. ¿Cuándo se estima que se logre ese estado de normoglicemia después del parto? Después del puerperio se estima que entre 6 a 12 semanas después del parto. Entonces vamos a poner en práctica estos términos que son importantes considerando las modificaciones. Entonces vamos a hablar de glicemia alterada en ayuna, en el embarazo, por encima de, cuando la paciente tenga valores por encima de 92 miligramos sobre decilitros. Coloco aquí este parámetro de laboratorio que es la hemoglobina glicosilada, que es bien conocido por ustedes, que se utiliza fuera del embarazo para incluso hacer diagnóstico de diabetes. Miluska liberó su micrófono. Para hacer diagnóstico de diabetes, incluso para hablar o estimar el buen control metabólico, pues en el embarazo el comportamiento de la hemoglobina glicosilada no permite hacer el uso de ella que se hace fuera del mismo. Y esto tiene que ver con que durante el embarazo hay un aumento del recambio de los glóbulos rojos, y entonces se puede ver más bien una disminución de los niveles de la hemoglobina glicosilada. Y ya cuando hablemos de la diabetes propiamente, la diabetes gestacional, no se utiliza para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, puesto que la diabetes gestacional es la diabetes que se recién diagnostica en el embarazo. Entonces la hemoglobina glicosilada, que nos habla de un control más bien de hace semanas, incluso 3 meses atrás, hablar o estimar o hacer el diagnóstico de diabetes gestacional con este parámetro de laboratorio no se recomienda en las últimas guías. Entonces, vamos a verlo al revés. ¿Qué es capaz de hacerle la gestación con sus modificaciones gravídicas a una paciente que ya viene con el diagnóstico de diabetes manifiesta, pues de diabetes, bien sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Si no venía con un buen control metabólico, si no venía con una buena medicación y unas metas adecuadas de su control glicémico, entonces va a entrar en una inestabilidad metabólica de acuerdo a todo lo que comentamos, sobre todo en relación con estas hormonas contrarreguladoras y la resistencia a la insulina que ellas producen,
Y si ya la paciente traía algún tipo de daño a órgano blanco, sobre todo una retinopatía proliferativa o una nefropatía diabética, estas pueden empeorar o agudizarse a lo largo del embarazo y sobre todo, incluso un mayor riesgo de muerte tanto materna como fetal, y todas estas complicaciones están relacionadas entonces con el mal control metabólico, o lo que es lo mismo decir que si tenemos un buen control metabólico, no solamente antes del embarazo, que ya lo vamos a hablar, sino también durante el embarazo, pues el pronóstico va a ser completamente diferente. Es decir, mientras tengamos unos buenos niveles de glicemia en sangre, mejor serán los resultados sobre la madre y sobre el producto de la gestación. Entonces, aplicando conceptos. Aquí pueden responder por el chat o pueden liberar los micrófonos y responder, ¿no? Aquí tengo tapado esto acá con esto, entonces podemos leer todos acá. ¿Qué ocurre con los requerimientos de insulina en una paciente diabética que venga con tratamiento en el primer trimestre del embarazo? Les voy a poner la chuleta. Vamos a ver si podemos retroceder aquí. Ajá. ¿Qué ocurre con los requerimientos de insulina en una paciente diabética en el primer trimestre del embarazo? O Gabriela no dejó que nadie liberara el micrófono, creo yo. ¿Ah, Gabriela? O están respondiendo por el chat y yo no lo puedo ver. Así es, que alguien escribió algo. Yo estoy pendiente del chat, doctora. Ajá, pone aquí David, creo que disminuyen los requerimientos de insulina. Ajá, muy bien. ¿Por qué disminuyen los requerimientos de insulina, David? Fíjate lo que tenemos acá. Porque aumenta una sensibilidad a la misma. Entonces es importante conocer esto porque entonces la paciente ya diabética, en virtud de estas modificaciones gravídicas, la ya diabética que venga medicada, va a ser, por este aumento de la sensibilidad, ella va a ser, pensé que habían escrito algo más, ella va a ser entonces mayores hipoglicemias que las que haría una paciente no diabética. Entonces debemos ajustar o vigilar mejor estos efectos en el primer trimestre del embarazo. Ocurre más hipoglicemias, pone aquí Rosana Mota, hace hipoglicemia y hay que hacer ajuste de dosis de insulina. Muy bien, David. Ajá, la otra pregunta entonces era, déjame cerrar aquí, no puedo hacerlo por acá. Ajá, ¿qué ocurre entonces con los requerimientos de insulina en una paciente con diabetes mellitus en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo? Ya más adelante, ¿qué ocurrirá? Aumentan los requerimientos porque disminuye la sensibilidad, muy bien. Aumentan porque hay menor sensibilidad, muy bien. Aumenta porque deberían aumentar porque hay insulinoresistencia. Entonces, fíjense, es importante utilizar los términos adecuados para no confundirnos, mayor sensibilidad, insulinoresistencia, etc. Entonces, durante todo el embarazo, a medida que va progresando el embarazo, la paciente que venga con medicación, la paciente diabética que venga con medicación, justamente por las modificaciones gravídicas, ella va debe requerir, a medida que va aumentando el embarazo, ajustes de su plan de insulina, ajustes de su plan a mayores dosis, a requerir mayores dosis a medida que va aumentando el embarazo. Ahora bien, ¿qué pudiera significar el hecho de que estos cambios no ocurran? De que ella no requiera más insulina, de que incluso si yo se la aumento, haga hipoglicemia. ¿Qué pudiera significar eso? Cúnchale, hoy están pilas, están contestando súper rápido. Que no ocurrieron las modificaciones gravídicas correctamente, Argelis. ¿Y entonces qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ocurrieron esas modificaciones gravídicas? Miluska de May levantó la mano. Ajá, ¿cómo hacemos, Miluska? Si quieres, deja que una alteración en la placentación, Ricardo. ¿Una alteración en qué?
Gabriela, deja que Miluska hable, no sé, que tiene la mano ahí levantada. Sí, ella puede activar el micrófono y hablar. Vamos, Miluska, activa tu micrófono. Si quieres liberar tu video también. No es la implantación propiamente, lo que pudiera estar ocurriendo, no sé qué pasa que Miluska no puede hablar, es que, sorry, mi dispositivo de internet está fallando, ok, lo que pudiera estar ocurriendo es una insuficiencia placentaria, una alteración de la función placentaria en la producción justamente de esas hormonas contrarreguladoras, entre otras cosas que deben estar fallando, pero en parte, si tenemos una paciente diabética que recibe insulina y a medida que va ganando semanas, a medida que va aumentando el embarazo, yo hago intentos de aumentar los niveles de insulina, sobre todo llevándome por el hecho de que a medida que avanza el embarazo aumentan estas hormonas contrarreguladoras y aumenta la insulinoresistencia, si más bien se evidencian hipoglicemias, ojo, porque puede deberse a una alteración de la placenta, justamente de la función de esa, aquí pone Bárbara Araque, puede haber una falta en la secreción del lactógeno placentario justamente por una insuficiencia placentaria. Entonces vamos bien, ¿no? Ahora, la última pregunta, ¿cuándo debemos realizar entonces en una paciente no diabética, cuándo debemos realizar entonces las pruebas para despistaje de diabetes gestacional? ¿En qué momento del embarazo? Si lo vamos a dividir en primero, segundo y tercer trimestre. ¿En qué momento haríamos estas pruebas? Vamos a ver. Ay, David está como dateado. David pone entre la semana 24 y 28. ¿Qué trimestre es ese, David? Si nos vamos a lo grande, porque sí es justamente en esa semana. Pero ¿de qué trimestre? Segundo trimestre del embarazo, entre las 24 y las 28 semanas. Y solamente está contemplado hacer despistaje para diabetes gestacional, solamente se hace despistaje para diabetes gestacional en las pacientes que no tienen diabetes. Ok, ya vamos a ver más adelante porque hago énfasis en esto. Seguimos entonces. Algo pasa aquí. Ajá, entonces, ¿cómo vamos a definir la diabetes pregestacional? Las próximas láminas vamos a hablar acerca de la diabetes pregestacional. Corresponde entonces a una mujer con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 u otros tipos de diabetes que se embaraza, o sea, ya se conocía diabética antes, se embarazó, o una embarazada que cumple con los criterios diagnósticos de diabetes manifiesta estando embarazada. Ya vamos a ver cuáles son esos criterios, ¿no? Y a su vez, esta diabetes pregestacional o esta diabetes manifiesta se va a clasificar, importante conocer esta clasificación, y en el embarazo tiene muchísimo valor pronóstico, el conocer si tiene presencia o no de vasculopatías y si tiene presencia o no de neuropatías, porque ya habíamos comentado que la que tuviese una retinopatía o una nefropatía y tiene un mal control, bueno, para tener este tipo de complicaciones posiblemente ha tenido un mal control metabólico, durante el embarazo se van a presentar un mayor número de complicaciones, no tanto maternas, sino fetales, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, vamos a ver qué escribieron acá. Ya va. Segundo contestó aquí Argelis. Ok. Para hacer el diagnóstico de esta diabetes pregestacional en una paciente embarazada, debemos contar con una glicemia en ayuna mayor de 126 miligramos sobre decilitros. Consideramos ayuno el intervalo de tiempo de alrededor de 8 horas, con un mínimo de 8 horas sin haber ingerido ningún tipo de alimentos.
Es el mismo ayuno que conocemos fuera del embarazo. Bien, entonces una glicemia en ayunas de más de 126 miligramos sobre decilitros en una paciente embarazada, hacemos entonces el diagnóstico de una diabetes pregestacional. Bien, si tenemos una glicemia al azar mayor o igual a 200, también hacemos el diagnóstico de una diabetes manifiesta. Y si tenemos en el contexto de una curva de tolerancia glucosada con 75 gramos, a las 2 horas, una glicemia mayor o igual a 200, también hacemos el diagnóstico. Y fíjense que aquí esta hemoglobina glicosilada por encima de 6.5%, algunas guías la utilizan o la recomiendan para diagnóstico de diabetes pregestacional fuera del embarazo, más que diabetes manifiesta, y que se hace el diagnóstico en el embarazo justamente por lo que les había comentado, la hemoglobina glicosilada. Y estos valores en ayunas, al azar y en curva, son el que ellos estén presentes, independientemente de la edad gestacional, harán diagnóstico de diabetes mellitus pregestacional, generalmente es una diabetes mellitus tipo 2, en el embarazo. Entonces, si tenemos una paciente conocida diabética, debemos todos velar, y está en edad reproductiva, debemos entonces velar por una adecuada consulta preconcepcional, una adecuada consulta antes del embarazo. Y su nombre lo dice, digamos que la consulta preconcepcional la define el hecho de una paciente que quiere o se propone un embarazo. Pero la consejería o el asesoramiento previo al embarazo debería hacerse a toda paciente diabética en consultas de endocrino, en consultas ginecológicas, en consultas de medicina interna, incluso iniciarse este tipo de asesoría al embarazo o sobre el embarazo desde muy temprana edad. Incluso las guías recomiendan que sea en la adolescencia. Hablar sobre planificación, métodos anticonceptivos y además efectos sobre la diabetes, efectos de la diabetes sobre el embarazo y al contrario, y sus complicaciones en caso de que no se tenga un buen control metabólico. Ahora bien, la paciente ya quiere embarazarse y viene propiamente a la consulta preconcepcional. Debemos hacer un asesoramiento entonces, como les estoy comentando, previo al embarazo. Se debe hacer una evaluación de la paciente, una evaluación muy exhaustiva en un equipo o en conjunto con varios interconsultantes para poder evaluar de forma adecuada el control metabólico, desde el punto de vista de endocrino, descartar otras endocrinopatías, sobre todo las pacientes diabéticas tipo 1, descartar las patologías tiroideas, evaluar el estado nutricional, básicamente qué come, cómo lo come, y a su vez la relación de estos alimentos con la ganancia de peso. Debemos evaluar o descartar el daño a órgano blanco, porque ya comentamos, la presencia o no de estas alteraciones son buen o mal pronóstico durante el embarazo. Y ya en relación con la preparación para el embarazo, evaluar la medicación, se debería hacer el cambio a insulina a todas las pacientes. Ya más adelante vamos a hablar del porqué de esto. Se deben modificar cambios, modificar hábitos perjudiciales o hábitos de riesgo justamente en esta etapa preconcepcional, complementar con ácido fólico. Hay guías que incluso hablan de iniciar la aspirina en esta etapa preconcepcional y finalmente lo que se hace en todas las consultas preconcepcionales, estimar qué vacunas les falta o qué refuerzos contempla ese esquema de vacunación de nuestros pacientes. Para continuar entonces, si descartamos el daño a órgano blanco, ¿cuándo podemos aconsejar o no el embarazo? Entonces, cuando no se aconseja el embarazo, sino más bien esperar hasta lograr
el control adecuado, cuando tenemos una enfermedad coronaria no controlada, cuando tenemos una insuficiencia renal manifiesta, cuando tenemos una hipertensión arterial crónica no controlada, estas retinopatías proliferativas que no responden a fotocoagulación láser, cuando tenemos una gastroenteropatía severa acompañada de náuseas, vómitos, incluso diarreas, y cuando tenemos una neuropatía autonómica. En presencia de alguno de estos hallazgos debemos desaconsejar el embarazo, planificar, hacerlos la consejería anticonceptiva adecuada hasta tanto lograr el estado ideal para iniciar o para que se logre el mismo. Una vez que tenemos a la paciente, bueno, la paciente fue a la consulta preconcepcional, se embarazó, o por el contrario, sin consulta preconcepcional, bueno, ya la tenemos en el control prenatal, ya nos llegó embarazada, esa paciente diabética pregestacional. Esta imagen que ven acá no es más que el reforzar que este tipo de pacientes debe ser controlada, debe ser cuidada en un equipo interdisciplinario. Debemos involucrar a todos estos especialistas que vemos acá, obstetras, los perinatólogos, debemos involucrar a un endocrinólogo especialista en diabetes, pediatra neonatólogo, enfermeras especialistas en lo que es la parte de la medicación, cómo aplicarla, cómo realizar el mantenimiento de la insulina, cómo se va a reservar la insulina, y por supuesto no podemos no nombrar al nutricionista, incluso la parte de un especialista en genética también pudiera ser importante en este caso. ¿Qué hacer entonces en nuestro control prenatal? ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Si no se hizo en esa consulta preconcepcional, si no se logró la estimación o la detección de ese daño a nivel de los órganos y los tejidos por una diabetes de larga data mal controlada, debemos estimar todos los recursos para lograrlo lo más temprano en el embarazo, lograr determinar la presencia o no del daño de estos órganos lo más precoz que se pueda en el embarazo. Bien, necesitamos hacer un examen físico en todas y en cada una de las consultas, un examen físico general, un examen físico completo, no solamente abordar la parte obstétrica o ginecológica, debemos abordar a la paciente de forma general, porque en la medida que vayamos haciendo estas consultas debemos descartar la posibilidad de que esté presente una infección, incluso infecciones que la paciente no nos lo haya manifestado en el interrogatorio. Ese examen físico debe requerir signos vitales, una estimación del peso para entonces saber cuánto debe ir aumentando en la medida de la progresión del embarazo en relación con el índice de masa corporal, y estos laboratorios control son los laboratorios que se hacen a cualquier embarazada. Recuerden que el control prenatal de la paciente diabética es igual que el control prenatal de una paciente que no sea diabética, y además se solicitan los laboratorios especiales para la paciente diabética. Si no se hizo en la preconcepción, descartar aquí la patología tiroidea, y se debe hacer una evaluación ecográfica para evaluar desde el primer trimestre del embarazo, lo que vimos la vez pasada cuando hablamos de hipertensión, hacer lo mismo que dijimos en aquel momento, hacer la evaluación de marcadores genéticos de cromosomopatías que se hacen en el primero y en el segundo trimestre, y acompañar de esa ecografía del primer trimestre la medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, para saber entonces el otro factor de riesgo que va a tener nuestra paciente diabética para desarrollar preeclampsia. Porque, si bien aprendimos la vez pasada, la diabetes en sí ya es un factor de riesgo mayor
para el desarrollo de preeclampsia, por el cual debemos entonces hacer la prevención, que es el uso o la indicación de aspirina, las dosis que aprendimos la vez pasada, ¿no? Y más adelante en el embarazo, en dependencia del tipo de diabetes y del control glicémico que logre o no, iniciar un poco más precoz las pruebas de bienestar y descartar algún tipo de malformación que tiene relación con ese mal control de glicemia desde antes del embarazo, que tiene relación con los valores de hemoglobina glicosilada, y a su vez ir estimando la correcta progresión o el correcto aumento o la ganancia de peso de ese feto a lo largo del embarazo, para descartar, por un lado, bajo peso o restricción del crecimiento, o por el otro extremo, macrosomía fetal. Las medidas terapéuticas básicas entonces: control metabólico, ajustar medicación. Si era una diabetes mellitus tipo 2 que venía recibiendo hipoglicemiantes orales, pues debemos hacer el switch, cambiar a insulina, porque la insulina no atraviesa, no cruza la placenta, mientras que los hipoglicemiantes orales, metformina y glibenclamida, sí atraviesan la placenta, y aún no se ha demostrado que sea seguro, no se ha demostrado completamente la seguridad de su uso durante el embarazo en estudios a largo plazo sobre esos productos que estuvieron expuestos a estos medicamentos durante la gestación. Insistir en el control nutricional, un control nutricional apegado a la medicación para que no aparezcan hipoglicemias. No queremos hiperglicemias, pero tampoco queremos hipoglicemias, y por supuesto educar un poco, acompañar todas estas consultas sucesivas para educar a la paciente en lo que deben ser los hábitos saludables, ¿no? Y dentro de ellos el ejercicio, ¿no? Aconsejar el ejercicio. Dentro de los ejercicios que se recomiendan para la diabetes durante el embarazo son los ejercicios no isotónicos a predominio de los miembros superiores, para no poner o no comprometer la irrigación a nivel abdominal y sobre lo que es la parte del útero, y también el resto de los otros ejercicios sobre el abdomen o los miembros inferiores pueden desencadenar contracciones uterinas. Y sabemos que el ejercicio mejora la liberación de algunas catecolaminas, y estas promueven o favorecen la llegada o la absorción o la entrada de la glucosa a los tejidos. ¿Cuáles serían las metas? Igual, estos son valores que se manejan básicamente los mismos fuera del embarazo. Estos son los valores que vamos a manejar o que vamos a considerar de buen control glicémico durante la gestación. Un valor de glicemia en ayunas menor de 95, primera hora de 140 postprandial, segunda hora postprandial de 120. Solamente vamos a estimar valores de glicemia capilar durante la madrugada en aquellas pacientes, en nuestras pacientes que estén bajo terapia con insulina, sobre todo para determinar el efecto y el fenómeno Somogyi y ALBA, ¿bien? Y cetonuria, vamos a buscar si hay cetonuria, sobre todo en pacientes que que hagan hipoglicemias sintomáticas y que hagan glicemias por encima de 200 miligramos sobre decilitro en esa agenda o en ese récord de controles que nos va a traer la paciente. ¿Cuándo debe hacer o cada cuánto debe hacer ella estos controles? En las primeras semanas debe hacerse estos controles en ayuna 2 horas después de cada comida, a las 3 de la mañana, cuando estamos recibiendo insulina. Debe hacerlo todos los días, al menos durante las primeras 2 semanas, y si vemos que gran número, más del 80% de estos valores de glicemia están en meta, como está aquí, pues entonces podemos postergar
o retrasar el control o la realización de esta glicemia capilar al menos a 3 valores diarios una vez a la semana. Existen otros parámetros de buen control metabólico a lo largo del control prenatal que tienen que ver con el examen físico de la paciente. ¿Y cuáles serían estos parámetros clínicos? El adecuado aumento de peso, la parte de los síntomas que ella nos va a referir, síntomas relacionados con la diabetes, que tienen que ver con la alimentación, con la diuresis, etc. Y a su vez, con ese parámetro clínico de la consulta prenatal, que es la medición de la altura uterina, para luego relacionar con los hallazgos ecográficos y con los hallazgos de laboratorios, como estamos viendo acá, ¿no? Sabiendo que hay una buena correlación entre la medición, los centímetros que mide la altura uterina más allá de las 20 semanas, con las semanas de gestación a partir de las 20 semanas. Entonces, ya todo evolucionó satisfactoriamente, la paciente va a parir, ¿no? ¿Cuándo va a parir? ¿Cuándo vamos a estimar nosotros ese parto? ¿A qué edad gestacional vamos a estimar que sea el parto? Y va a ser el parto va a ser vaginal o va a ser por cesárea. Son muchos los parámetros a tomar en cuenta aquí y básicamente, para resumir, el hecho de que sea parto vaginal o sea un parto por cesárea, la primera indicación a tomar en cuenta, lo primero que vamos a tomar en cuenta es la indicación obstétrica. La indicación que tiene esa paciente, sea o no sea diabética, de que el parto sea atendido vía vaginal o por cesárea. Ese es lo primero en lo que vamos a pensar. Y luego vamos entonces a tomar en cuenta su diagnóstico metabólico, su diabetes, y vamos entonces a tomar en cuenta si tuvo un buen control o no lo tuvo, y además cuál fue el resultado sobre el feto de ese adecuado o no control metabólico. Si decidimos entonces, o si la paciente tuvo un control metabólico adecuado, no hubo ninguna repercusión sobre el producto de la gestación, entonces vamos a acompañar a la paciente en un parto que no tiene por qué ser un parto ni pretérmino, ni muy cercano al término. En la medida que hayamos logrado un buen control metabólico, la paciente puede estimarse el parto alrededor de las 38 semanas. Si se va a realizar una inducción del parto, ideal es que esta inducción sea lo más temprano en la mañana o a primera hora de la mañana. Sobre todo para mejorar lo que es el uso de la insulina, de la terapia de insulina que recibe la paciente. Ahora bien, el parto, como a veces en obstetricia las cosas no se planifican mucho, pero no ocurren quizás como lo planificamos, la paciente puede llegar habiendo desencadenado su trabajo de parto de forma espontánea. ¿Qué debemos hacer ante una paciente que nos llegue así, que sea diabética y que esté bajo esquema de insulina? Omitir la insulina. Si ella iba para una inducción, pues no se coloca esa insulina de la mañana, se mantiene una hidratación parenteral con solución dextrosa al 5% y se debe hacer un control de glicemia horario. Además de todo lo que debemos hacer en un monitoreo de un trabajo de parto, o sea, una buena progresión de la dinámica uterina, una buena respuesta de la frecuencia o adaptación de la frecuencia cardíaca fetal y, por supuesto, unas buenas y adecuadas modificaciones cervicales de acuerdo con esas contracciones uterinas. En ese control de glicemia horario vamos a buscar estos valores que están acá, que la glicemia se mantenga entre 70 y 120 miligramos sobre decilitros, eso es lo normal, y vamos a mantener entonces la hidratación parenteral. Ahora, por el contrario, la glicemia baja de 70, eso no nos gusta, que haya hipoglicemias, y mucho menos durante el trabajo de parto, porque el útero, el producto de la gestación necesita su aporte adecuado de
glicemia. Pero además, para lograr una contractilidad adecuada, recuerden que para lograr una buena contracción necesitamos un buen aporte energético y pues eso lo obtenemos a través de se lo vamos a ofrecer a la paciente a través de esa glicemia, a través de la hidratación. Entonces, si tiene una glicemia por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, vamos a aumentar el goteo de la solución. Por el contrario, tenemos una glicemia por encima de 120 miligramos sobre decilitros, podemos hacer dos cosas. Podemos disminuir el goteo o cambiar la solución que estamos utilizando o iniciar insulina por esquema. Seguimos entonces. Si va a ser una cesárea y es una cesárea electiva, igualmente que sea a primera hora de la mañana, vamos a omitir la insulina matutina, se va a instaurar el uso de hidratación parenteral, hidratación parenteral como para el parto, esto al 5%, y se va a mantener esta hidratación hasta el inicio de la vía oral. Igual vamos a hacer en el parto. Y vamos a hacer un control de glicemia oral, estableciendo los parámetros que les mostré en la lámina anterior. Ahora bien, ya en ese puerperio, y entendiendo puerperio justo después del alumbramiento, debemos suspender la insulina si se requirió insulina durante el trabajo de parto, si se requirió o se necesitó ajustar para manejar los valores de glicemia en este periodo entre 70 y 120 miligramos sobre decilitros, se va a suspender entonces la insulina inmediatamente después del alumbramiento, porque sabemos que con el alumbramiento, con la expulsión de la placenta, pues la paciente no va a estar expuesta a esa concentración de hormonas contrarreguladoras de las que habíamos hablado. Entonces, de entrada, suspendemos la insulina, debemos hacer vigilancia del sangrado, muy importante esto, lo debemos hacer en todas las pacientes, pero en aquellas pacientes diabéticas que no lograron un adecuado control y que por este control no adecuado hicieron una macrosomía fetal, que no es más que estos fetos que son muy grandes para la edad gestacional, entonces esta paciente tuvo o estuvo expuesta a una sobredistensión uterina y eso la hace paciente de riesgo para una hipotonía uterina o lo que pudiera ser entonces un sangrado importante en relación con una hemorragia postparto. Debemos, una vez iniciada la vía oral, ajustar la dosis de insulina. Se estima que se deben bajar los requerimientos o el esquema que ella venía recibiendo durante el embarazo, el último esquema de insulina, a ajustar el mismo aproximadamente, disminuirlo en un 30 hasta un 50% del total de unidades que venía recibiendo durante el embarazo. Se debe aconsejar la lactancia materna porque es sabido que mejora la sensibilidad a la insulina, además de que todas las ventajas y beneficios maravillosos que tiene la lactancia materna, además favorece entonces la pérdida de peso, esa ganancia de peso justamente para soportar la lactancia materna, y que a su vez esta pérdida de peso va a favorecer aún más la recuperación o la mejoría de esta sensibilidad a la insulina. Y por supuesto, debemos la asesoría, todo lo relacionado con la anticoncepción para espaciar próximos embarazos. Sobre todo hacer énfasis en esta anticoncepción si esto fue un embarazo tórpido, quizás mal controlado, que no se lograron las metas del control metabólico y hubo algunas complicaciones. Hacer énfasis aquí, justo en este momento, digamos, donde hay mayor sensibilización por parte de la paciente, hablarle acerca de la preparación para un próximo embarazo, hacer énfasis sobre la anticoncepción para que esté mejor preparada para próximos embarazos. ¿Qué complicaciones entonces acompañan
la diabetes pregestacional. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de complicaciones y estas son las más, quizás las más resaltantes o las más frecuentes. Entendimos el día lunes, creo que nos reunimos cuando hablamos de hipertensión y preeclampsia, por qué la diabetes se puede complicar con una preeclampsia y sobre todo con una preeclampsia precoz, bien, una preeclampsia con criterios de severidad. Las pacientes diabéticas hacen más complicaciones y las complicaciones pueden ser ida y vuelta, ¿no? Hacen más complicaciones porque tienen más control metabólico y a su vez las complicaciones promueven el mal control metabólico. Entonces, por eso, durante el control prenatal debemos hacer énfasis en la parte del interrogatorio y, por supuesto, en la parte de descartar las infecciones en la paciente, sobre todo las infecciones urinarias. Se puede complicar con, perdón, con polidramios y podemos entender que el polidramios se presenta en estas pacientes cuando hay un mal control metabólico, hay unas concentraciones de glicemia en sangre materna tan importantes que cruzan por esta difusión facilitada, cruzan fácilmente la placenta y entonces se produce una hiperglicemia fetal y esta hiperglicemia fetal aumenta entonces esta tasa de filtración glomerular en el feto y esto hace entonces que el feto tenga un aumento en la micción y eso contribuye entonces a la cantidad de líquido amniótico. Las hemorragias posparto ya las explicamos, hay una mayor incidencia de cesáreas porque entonces, o bien sea porque hay una complicación hacia el bajo peso fetal o por el contrario, porque tenemos una complicación hacia una macrosomía, entonces ocurre la indicación de la cesárea. O quizás porque se complica con una preeclampsia de aparición precoz y terminamos entonces decidiendo hacer la cesárea, ¿no? Y se considera una complicación, si bien es cierto que la cesárea es una intervención que se hace de forma rutinaria, sin mayores problemas, se considera esta una complicación en la paciente diabética porque conocemos que cualquier intervención en una paciente con este diagnóstico puede conllevar a mal control metabólico. En relación con las complicaciones fetales y neonatales, anomalías congénitas, sobre todo cuando hay un mal control metabólico en la etapa preconcepcional, y esto está en relación con lo que les había comentado de la hemoglobina glicosilada. Entonces hay estudios donde a menor porcentaje de hemoglobina glicosilada, menor es la probabilidad de que ocurran estas anomalías congénitas, y el punto de corte para considerar bajo el riesgo de estas anomalías es una hemoglobina glicosilada que se encuentra entre 6 a 6.5%. Pueden ocurrir los óbitos fetales o en presencia de malformaciones o por el mal control metabólico, sobre todo con la aparición incluso de hipoglicemias, la prematuridad, macrosomía. ¿Por qué ocurre entonces la macrosomía fetal en estos fetos? Justamente porque esta hiperglicemia fetal, producto de los niveles de glucosa materno en sangre de la madre, esta hiperglicemia fetal produce una hiperinsulinemia fetal y esto funciona como es un favorecedor, ¿no?, de esta hormona del crecimiento, ocurre una lipólisis, ocurre entonces una acumulación de grasa en algunos lugares, sobre todo en la cintura escapular, y todo esto conlleva a esta macrosomía fetal, que a su vez trae como resultado la sobredistensión uterina, el riesgo de hemorragia posparto, la necesidad de cesárea. Entonces, fíjense cómo, en la medida que adecuemos el control metabólico, vamos a disminuir considerablemente estos efectos o estas complicaciones, sobre todo incidiendo en la
glicemia postprandial, en los valores de glicemia postprandial, que es lo que mayormente se ha estudiado y lo que se ha demostrado a lo largo de los últimos estudios que tiene impacto, ¿no? Si logramos unos buenos valores de glicemia postprandial, la mayoría de estas complicaciones, preeclampsia, incluso la macrosomía, van a estar considerablemente disminuidas. El parto traumático es que sí se da el parto porque la paciente llegó prácticamente en trabajo de parto expulsivo, un parto avanzado, entonces a lo mejor es una macrosomía, ciertamente logra salir la cabeza, pero yo le estoy diciendo que la acumulación de grasa en estos bebitos, en estos fetos, producto de un mal control, es justamente a nivel de la cintura escapular, entonces se da lo que llamamos la distocia de hombros, que es un gran dolor de cabeza para nosotros los obstetras, ¿no? Porque ya después que estamos allí, no podemos más que instaurar todas las maniobras conocidas para superar esta distocia, ¿bien? Y luego las complicaciones ya en el neonato, hipoglicemia, hipocalcemia, poliglobulia, manejan valores de hemoglobina muy altos, hiperbilirrubinemia, y no podemos desestimar los o las complicaciones de este feto, luego este recién nacido sometido a este mal control, a esta hiperglicemia materna, durante todo el embarazo, los efectos que va a tener este mal control metabólico a lo largo de toda su vida. Entonces es un recién nacido, es un bebé que posteriormente puede desarrollar, puede ser obeso, desarrollar una diabetes manifiesta, desarrollar una diabetes, o incluso hacer un evento cardiovascular a lo largo de la vida. Hablando ahora de la diabetes gestacional. Hay algunas cosas que se van a imbricar, entonces las vamos a pasar rápidamente, porque lo que es la parte del control es parecido en algo a lo que ya hablamos de la diabetes pregestacional. ¿Cómo vamos a definir entonces la diabetes gestacional? Aquella diabetes que aparece por ese estado diabetogénico del embarazo y la paciente no logra compensarlo, o por el contrario, ya ella trae per se un grado de resistencia a la insulina basal que se manifiesta entonces durante el embarazo. Entonces la vamos a definir como la intolerancia a los carbohidratos de severidad variable con aparición o primer reconocimiento en el embarazo, cualquiera sea su etiología, antigüedad y evolución posterior. Entonces pareciera que aquí se involucra como que toda la diabetes si la diagnosticamos en el embarazo. Más adelante, si surgen algunas ideas, algunas dudas en relación con este concepto, las podemos ir aclarando. Sobre todo cuando tenemos pacientes que se embarazan y que tienen factores de riesgo importantes para diabetes mellitus tipo 2 y que no fueron pesquisadas o no fue descartada esta diabetes mellitus en el tipo 2 previo al embarazo en el contexto de una consulta o durante una consulta preconcepcional. Entonces, factores de riesgo para una diabetes gestacional. Antecedentes de haber tenido una diabetes gestacional en embarazos anteriores, tener más de 30 años, antecedente familiar de primer orden, mamá o papá de diabetes, pacientes con sobrepeso, pacientes que hayan tenido previamente una macrosomía fetal, aun cuando no les hayan hecho o quizás no se haya descartado o se haya hecho el despistaje de diabetes gestacional en ese embarazo, pacientes con glucosuria, antecedente de muerte perinatal inexplicable, pacientes con síndrome de ovario poliquístico, nuestra paciente ya embarazada, que ella a su vez haya sido macrosómica o por el contrario restringida en su crecimiento cuando nació, una paciente que tenga una glicemia en ayuna mayor de 85 miligramos sobre decilitro. Fíjense que este 85 es como muy cerca del 92 que permitíamos, ¿no? Y sabemos que en el embarazo ocurre más bien, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, hipoglicemias. Fíjense el valor de 85, ¿no? Que pudiéramos decir, bueno, pero 85 no es tan alto, pero si ponemos en práctica lo que aprendimos de las modificaciones gravídicas, sabemos el valor que va a tener la importancia de ese 85.
antecedente de un estado hipertensivo del embarazo previo, antecedente de un crecimiento fetal disarmónico, o la presencia o el antecedente de haber tenido malformaciones congénitas en embarazos anteriores. Si estamos ante la presencia de una paciente con estos factores de riesgo y a su vez tenga factores de riesgo para una diabetes mellitus tipo 2, obesidad manifiesta, hipertensión, dislipidemia, o sea, otros factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2, es razonable que hagamos despistaje, óigase bien lo que voy a decir, despistaje para diabetes mellitus tipo 2, en esa primera consulta prenatal, en ese primer encuentro con nuestra paciente embarazada, que ideal sea en el primer trimestre del embarazo, y debemos hacer lectura de esos resultados tomando en cuenta los criterios diagnósticos utilizados fuera del embarazo. Fuera del embarazo. Por aquí están, no sé si estos son preguntas, vamos a responderlas ahorita al final, ¿ok? Entonces, avanzamos. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de diabetes gestacional? Ya habíamos hecho énfasis de que vamos a hacer despistaje de diabetes gestacional en pacientes que no son diabéticas, en pacientes que no tienen glicemias alteradas en ayunas, en pacientes que no hicimos o que no tenemos la sospecha de diabetes tipo 2. ¿Bien? Porque si tiene el diagnóstico de diabetes o tiene una glicemia alterada en ayunas, ya tenemos el diagnóstico, no la vamos a someter a una curva de tolerancia glucosada o a un despistaje en un diagnóstico, perdón, en 2 pasos, como lo tienen aquí en el recuadro a su mano derecha, ¿no? Entonces, vamos a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional en aquellas pacientes que no son diabéticas, no tienen los criterios de diabetes, que ya los aprendimos, y que además lo vamos a hacer en el momento de mayor producción de estas hormonas contrarreguladoras, y como ustedes bien contestaron, entre las 24 y las 28 semanas del embarazo. Lo podemos hacer así como lo vemos acá, en diagnóstico en un solo paso, que conlleva una curva de tolerancia glucosada luego de un ayuno de 8 horas, y estos son los valores. Con un solo valor por encima o igual a estos, hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. El recuadro que tienen a su derecha es el diagnóstico de diabetes gestacional, pero llevado a cabo en 2 pasos. Un primer paso donde hacemos un despistaje con una carga sin ayuna con 50 gramos. Si los valores a la hora de esa carga están por encima, las guías de la Asociación Americana de Diabetes dicen que pueden dar valores dependiendo del lugar, la raza, que sea de riesgo, etcétera, valores que pueden ir mayor o igual a 130, mayor o igual a 135 o mayor o igual a 140. Si la paciente tiene esta prueba, este primer paso, sale con valores mayores a estas cifras que acabo de mencionar a la hora de esa carga, la paciente va a un segundo paso, que es realmente la prueba diagnóstica, con una curva de tolerancia glucosada, que ya no es con 75 gramos, sino con 100 gramos, pero en este segundo paso requiere 2 valores alterados, a diferencia de lo que habíamos visto en el primer paso. ¿Qué dicen las guías en cuanto, bueno, usemos el de un solo paso o vamos a implantar el de los 2 pasos? Lo que más se discute es que con el despistaje, la búsqueda de diagnóstico de diabetes en un solo paso, aumenta, posiblemente porque es un solo paso y porque con un solo valor hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional,
aumenta entonces la incidencia de los diagnósticos de diabetes gestacional. Entonces preocupa un poco que vayamos a realizar controles, medidas, restricciones en pacientes que a lo mejor son sanas, pero porque le pusimos el diagnóstico de diabetes gestacional, porque hicimos el diagnóstico con este esquema de un solo paso. Cosa contraria a lo que pasa con lo que vemos en el recuadro o la propuesta de 2 pasos a su mano derecha. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene de aumentar de quizás qué contraparte tiene el que se aumente la incidencia? Aumentamos el diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional. ¿Cuál pudiera ser la ventaja? Pues sí, una gran ventaja a largo plazo, porque estaríamos iniciando la educación de esta paciente que a lo mejor lo que tiene es una intolerancia a los carbohidratos, no tiene una diabetes propiamente o no la va a tener más adelante, pero desde el embarazo vamos a instaurar la educación necesaria para que esta paciente no se haga a futuro, esta diabética gestacional, no se haga a futuro una diabética manifiesta, una diabetes manifiesta, una diabetes tipo 2. Todas estas medidas y esta educación la vamos a iniciar una vez hecho el diagnóstico de diabetes gestacional. Avancemos entonces. Otra forma entonces de hacer diagnóstico es lo que les había comentado con una glicemia en ayuna mayor de 92 miligramos sobre decilitros. Fíjense lo que tiene el circulito acá, sin pasar por curva, sin pasar por el screening o primero la carga 50 para luego ir al otro paso. Una paciente que tenga la glicemia en ayuna entre estos 2 valores, porque si tiene más de 126, ya es una diabetes manifiesta, ya es una diabetes pregestacional. Si tiene la glicemia en ayunas entre estos 2 valores, hacemos diagnóstico de diabetes gestacional sin pasar por lo que les mostré en la lámina anterior. Una vez hecho el diagnóstico, se mantiene entonces, prosigue el control prenatal. Ese control prenatal va a cambiar entonces. ¿Por qué? Porque vamos a llamar a los amigos interconsultantes, los vamos a involucrar en el control de nuestra paciente, porque debemos hacer cambios importantes del estilo de vida. Debemos instaurar una dieta que la vamos a hacer acorde con el índice de masa corporal y orientado a los requerimientos que indique un nutricionista especialista en diabetes. Y por supuesto los ejercicios que habíamos comentado con respecto a la paciente con diabetes pregestacional. Este es el primer paso de tratamiento en una paciente diabética gestacional. Perdón. El primer paso es entonces tratamiento no farmacológico, ¿bien? Y el tratamiento farmacológico, si no logramos el control metabólico con lo que está en este lado izquierdo de sus pantallas, el tratamiento farmacológico, la primera línea de tratamiento sumado a lo que ya veníamos haciendo. No es que ya no hacemos la dieta, no, seguimos insistiendo en la dieta, el ejercicio, y ahora se suma la insulina como primera línea de tratamiento y en segundo lugar los hipoglicemiantes orales. ¿Bien? Ahora, los controles o las metas del buen control metabólico son las mismas de las que habíamos hablado para la diabetes manifiesta, ¿bien? Y son estos mismos parámetros o estos valores de glicemia sin que ocurra la hipoglicemia. Se va a hacer una agenda o un llenado de estas glicemias en ese primer paso de control o de tratamiento no farmacológico. En una semana deberíamos lograr ese control metabólico, entrar en estas metas en conjunto con la dieta y el ejercicio. Si en esos controles glicémicos, en esos valores de glicemia, en esa semana,
no se logran las metas en mínimo 20% de todas las glicemias que están allí, debemos pasar entonces además de lo que estamos haciendo, insisto, no abandonar la dieta, no abandonar el ejercicio, sino agregar, asociar entonces la insulinoterapia. ¿Bien? Complicaciones. Muchísimo cuidado con las infecciones que ya lo habíamos hablado. La evaluación ecográfica para descartar, y aquí las malformaciones congénitas no son tan importantes como complicaciones fetales, pero sí son importantes algunos aspectos de la ecocardiografía fetal, que es el engrosamiento del tabique interventricular fetal, que habla o que es resultado de mal control metabólico. Debemos hacer vigilancia de esto, y por supuesto las pruebas de bienestar fetal, la regularidad o la periodicidad de estas pruebas acorde con el control metabólico de la madre, medidas terapéuticas básicas que ya las dijimos, control, cómo vamos a hacer el control, cómo va a ser el ajuste con nutrición y el ejercicio. Dentro de las complicaciones tanto fetales como neonatales y futuras en este tipo de diabetes. Entonces, fíjense que tenemos dentro de las complicaciones fetales. Yo les coloco esta figurita de estos pulmones, porque entonces se ha visto que si tenemos una paciente con más control, con hiperglicemia, repetimos nuevamente, esta glicemia pasa y logra una se traduce, perdón, en una hiperglicemia fetal. Es sabido que la hiperglicemia produce hiperinsulinemia fetal, y la insulina a estas concentraciones altera una que son las responsables de la producción y liberación del surfactante, y esta es una sustancia importante para la disminución, en lo que será más adelante, la complicación o una complicación conocida como el síndrome de dificultad respiratoria en ese distrés respiratorio en ese recién nacido. También puede ocurrir prematuridad, puede ocurrir básicamente en la diabetes gestacional, más que restricción del crecimiento o bajo peso, que lo vemos más en la diabetes pregestacional como producto de la presencia de vasculopatías. En la diabetes gestacional, lo que mayormente se puede evidenciar en relación con el peso son es más bien la macrosomía, el otro extremo. Y ya entonces en ese bebé más adelante, lo que habíamos comentado con la posibilidad de que aparezca obesidad o que aparezca la propia diabetes en ese bebé. Y por supuesto, los mismos problemas, digamos, las mismas alteraciones séricas en el recién nacido, como la hipoglicemia, la hiperbilirrubinemia que habíamos comentado en la diabetes pregestacional, también puede aparecer aquí. Cuando aparecen las complicaciones maternas, cuando tenemos o no se logran las metas de control metabólico, y entre ellas entonces podemos ver muy temprano, sobre todo más en relación con esa diabetes no diagnosticada previamente, que son los abortos, que los abortos, recuerden, están presentes por debajo de las 20 semanas, entonces es más en el contexto de esa diabetes que no diabetes pregestacional, la preeclampsia, como ya habíamos comentado, infecciones y las hemorragias posparto en relación con la macrosomía.
cuándo vamos a decidir el parto y cuál va a ser la vía del parto, muy parecido a lo que vimos anteriormente. El momento del parto se va a balancear entre el control metabólico y la aparición o no de complicaciones. Si tiene un buen control metabólico y por lo tanto posiblemente no aparecieron, o justamente por eso no aparecieron complicaciones, el parto de esta paciente diabética gestacional debe ser o debe contemplarse alrededor de las 39 semanas, y el hecho de que sea un parto o una cesárea en esta paciente con buen control y sin complicaciones, sin presencia de complicaciones, pues lo va a dirigir o lo vamos a sustentar en indicaciones propiamente completamente obstétricas. Si es un parto, si la paciente va a ser sometida a un parto y no requirió tratamiento con insulina, y esto es un parto bajo inducción o fue un parto espontáneo, básicamente muy parecido a lo que habíamos visto, vamos a colocar infusión o solución con dextrosa y se debe hacer un control glicémico horario para estimar la presencia de hipoglicemia o de hiperglicemia para mantener ese control o esas glicemias entre 70 y 120 miligramos sobre decilitro. Si la paciente tuvo dieta, ejercicio y además insulina, vamos a omitir la insulina de la mañana, vamos a colocar la dextrosa al 5% y vamos igualmente a mantener control glicémico horario. Los mismos valores y las mismas medidas que habíamos hablado en relación con el parto o la cesárea en la paciente con diabetes pregestacional, y ya en el puerperio debemos entonces, en la diabetes gestacional posterior a la atención de ese parto, debemos entonces vigilar sangrado, control glicémico durante la hospitalización, porque vamos entonces a omitir, si durante el parto, se requirió el uso de insulina, suspendemos esta insulina en el puerperio. Si durante el embarazo se requirió, además de la dieta y el ejercicio, se requirió insulina, ya vamos a ver en la lámina siguiente, la paciente le vamos a omitir la insulina y vamos a hacer ajustes pautados con el control glicémico que vamos a hacer en esos días durante la hospitalización. La hidratación parenteral y la dieta, igual al resto de las pacientes que no sean diabéticas gestacionales, debemos en estas, al igual que en las anteriores, aconsejar y apoyar la lactancia y, por supuesto, la anticoncepción. Aquí vamos a hacer lo mismo. Esta lámina está repetida, ¿no? Y la paciente que requirió insulina, la que tuvo dieta, ejercicio e insulina, en el puerperio, ya en el posparto, vamos a hacer controles de glicemia. No vamos a iniciar esquema de insulina, en el puerperio, no lo vamos a reiniciar a menos que esos controles de glicemia, una vez iniciada la vía oral, nos estén fuera de las metas que habíamos mencionado. Y, por supuesto, aconsejar y apoyar la lactancia materna. A diferencia de la paciente diabética pregestacional en tratamiento con insulina, que en el puerperio disminuimos la dosis de insulina, o sea, mantenemos la insulina, pero disminuimos la dosis, en la diabetes gestacional, por lo que es la fisiopatología de la diabetes, y la entendimos bien, no vamos a requerir insulina, en el puerperio, a menos que la paciente no logre las metas que ya habíamos comentado.
esta paciente debe aconsejarse su asistencia, perdón, a una consulta postnatal. Esta consulta postnatal, todas las pacientes todos los embarazos deben tener una consulta postnatal. Embarazos normales, sin complicaciones, debemos insistir en esta consulta. Pero en las pacientes diabéticas gestacionales debemos insistir aún más porque en esta consulta postnatal, 6 semanas después del parto, nosotros debemos realizar una curva de tolerancia glucosada con 75 gramos y a las 2 horas ver, según los valores que se presentan, como ven allí, haremos entonces el diagnóstico de entrada, luego, o sea, en esa consulta postnatal, haremos entonces el diagnóstico de que está normal, quedó normoglicémica, o si presenta valores entre 140 y 190, estamos ante la presencia de una intolerancia a los carbohidratos y debe tener un seguimiento adecuado, o por el contrario, tiene más de 200 miligramos sobre decilitro, ya estamos ante una diabetes, tipo 2, y la paciente debe ir a tratamiento por esa diabetes mellitus tipo 2. Importante tener en cuenta insistir en esta consulta postnatal, porque las pacientes que tengan, las pacientes diabéticas gestacionales, las que no lograron un buen control metabólico durante el embarazo e incluso aparecieron complicaciones asociadas o en relación con este mal control metabólico, tienen hasta un 50% de riesgo de hacer una diabetes mellitus tipo 2 en los siguientes 5 años después del nacimiento, después del parto. Entonces, importante mantener el acompañamiento de estas pacientes. Y bueno, aplicando conceptos, pendientes del chat, porque cuando me meto en el chat no veo la pantalla, no sé si hay una forma de que sea distinto. Quiero que me respondan esta pregunta. Una paciente de 38 años de edad, 2 gestas, un aborto, quien acude a control ginecológico y al examen físico, fíjense estos datos, 138/90 de tensión arterial, un peso de 68 y una talla de 1.63. Ajá. ¿Qué haríamos con esta paciente? Estoy pendiente del chat por allí, ya me pude conectar. Ay, qué bueno, doctor, bienvenido. Ajá, ¿qué plan haríamos? Primero enfocándonos en los hallazgos. ¿Qué nos llama la atención aquí? No han contestado todavía nadie. Victoria, Victoria. para todos. Ay, pero Victoria no... Tensión arterial. Roxana, vale, la tensión arterial está alta. Está alta, ¿verdad? No nos gusta esa diastólica. Entonces, ¿yo qué diagnóstico hago? Victoria y Rosana son residentes, vale la respuesta, o menos mal que se lo saben, ¿no? Pero bueno, los muchachos, a ver, de lo que aprendimos de la vez pasada, ¿qué otra cosa nos llama la atención? Yudimar. Tiene Muy bien, Yudimar, Yudimar, y 38 años. Y 38 años, muy bien. Acuérdense que estamos en una consulta ginecológica, tiene sobrepeso, dice Rosana. Rosana creo que le sacó el índice de masa corporal. Entonces, índice de masa el corporal, índice de masa corporal coloca aquí Yudimar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En ese control ginecológico anual, convertimos esa consulta, ¿alguien contestó? Cambios del estilo de vida. Cambios del estilo de vida. Nosotros convertimos, debe mejorar el estilo de vida, dice Yudimar, nosotros convertimos esa consulta ginecológica, ejercicios, convertimos esa consulta ginecológica en una consulta preconcepcional, vamos a asesorar a la paciente, vamos a buscar aquellos diagnósticos que sabemos que quizás más adelante, en esta paciente de 38 años que aún no ha tenido hijos, van a venir a entorpecer o a complicar un embarazo. Entonces pone Yudimar aquí muy bien, en una preconcepcional, hacemos la asesoría
Hacemos el despistaje de qué, en este momento. Con estos No factores de contestan. riesgo. De diabetes mellitus. De diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, Victoria. Esa es la... Muy bien, Yudimar, pero pongámosle apellido a las cosas para no confundirnos con un poco de términos que hemos hablado hoy, gestacional, pregestacional, etc. Escribió por ahí José Bravo, uno de los ahijados, muy bien, y tenemos que hacer el diagnóstico de hipertensión arterial crónica. Entonces, someter a esta paciente a unos cambios, como ustedes bien dijeron. Victoria pone ahí descartar el metabólico, muy bien, Victoria, el síndrome metabólico en esta paciente, y entonces hacer en esta consulta ginecológica, que quizás iba a ser solamente evaluación completa, mamas, tomar su citología, evaluación del cuello, la ecografía ginecológica. Esta consulta ginecológica la vamos a convertir entonces en una preconcepción. Así la paciente no tenga deseo en ese momento de embarazarse. Y llamo la atención de estos datos de esta paciente, porque la mayoría de los que nos están acompañando aquí hoy van a ser futuros médicos generales y se van a dedicar en un principio a la medicina general, y estas pacientes les van a llegar a consulta. O por el contrario, ustedes van a tener estas pacientes en sus consultas como médicos internistas, como cardiólogos quizás, y deben hacer el abordaje, no olvidarse de que esa mujer joven en edad reproductiva que a lo mejor se casó o tiene pareja, va a tener deseo genésico, y deben ustedes hacer lo que, digamos, poner su granito de arena en esa consulta de esas especialidades, en lo que va a ir en beneficio de una buena preconcepción, de un buen estado preconcepcional que nos va a ayudar durante todo lo que va a ser el desarrollo desde los inicios de ese embarazo. Voy a cerrar aquí el chat de las preguntas. Ahora bien, les tengo otro caso. Paciente de 37 años de edad, 2 gestas, un aborto, con un embarazo de 10 semanas por fecha de última regla. Ella tiene ya el diagnóstico, esto ya es un poquito más complicadito, pero podemos hacerlo sencillo, ¿no? Por lo que hemos aprendido hoy, que yo sé que hemos aprendido mucho. 10 semanas por fecha de última regla, ya ella es conocida diabética tipo 2 desde hace 10 años, en tratamiento con metformina, 500 miligramos, 2 veces al día. Entonces, ¿qué le preguntaríamos a esa paciente? ¿Qué preguntas le hacemos? Voy a ver el chat para ver. No va. Ahí Francisco Carrera, ¿es regular en su tratamiento? Rosana, ¿a las cuántas semanas tuvo el aborto? Muy bien, Rosana. El aborto fue temprano, ¿viste? El aborto fue a las 8 Daniel, semanas. si le han ajustado el tratamiento. Muy bien, Daniel, pensando en el tratamiento. ¿Qué más? Algo quizás más clínico y que nos hable del tratamiento. ¿Cómo consiste en su dieta? Bien. Anamnesis hipoglicemia. Mira, muy bien, Carlos, pero hipoglicemia, metformina. Oye, yo creo que te equivocaste ahí, más bien es la hiperglicemia, ¿no? Preguntar sobre síntomas, porque estamos en el consultorio, no tenemos el laboratorio ahí, no tenemos nada. Entonces, en ese encuentro, en esa primera consulta, debemos estimar todos los recursos clínicos para saber de entrada si venía con un buen o un mal control. Y hay algunos parámetros clínicos que nos hablan de mal control, ¿no? Acuérdense de la poliuria, polidipsia. Gabriela Berbis coloca por aquí, oye, Polidipsia, poliuria, vigilar tensión. Cónchale, los residentes Se activaron. participan más que en los seminarios de nosotros. Eso es bueno, ¿verdad? Muy bueno, me complace muchísimo. Ya va, rapidito aquí que me quedé muy atrás mientras hablaba. Aborto, tiene sobrepeso. Nada, yo esto creo que es va a ver cómo va su peso. Semanas tuvo el aborto, si han ajustado el tratamiento. Hemoglobina glicosilada, que quedó por allí, que lo puso Gabriela Berbis, y después creo que por ahí lo pusieron otros. La hemoglobina glicosilada,
que yo dije, si bien es cierto que no tiene valor ni diagnóstico, ni pronóstico para la diabetes gestacional, para la diabetes pregestacional sí, y esta es una diabética tipo 2. Entonces aquí la hemoglobina glicosilada, va a ser importantísimo porque tiene 10 semanas, y si esta hemoglobina glicosilada está por encima de 6.5%, entonces, ¿qué es lo que habíamos comentado que se pudiera presentar? Un mayor número de malformaciones congénitas, ¿verdad? Hay algo que no me han dicho: peso, tensión arterial, hemoglobina glicosilada. Se ha tenido, muy bien, José Bravo, coloca aquí síntomas visuales y urinarios, puso David Tavares. José coloca, se ha tenido síntomas que nos hablen de elevación de glicemia, muy bien. José, no lo había leído y a lo mejor ya lo habías puesto cuando yo lo dije. Vigilar tensión arterial, pone Rosbelli, por el riesgo de esa diabética de hacernos la preeclampsia. Hábito miccional, muy bien. ¿Cuáles serían los parámetros a evaluar? Entonces ya dijeron, dentro de los parámetros a evaluar el peso, en todas las consultas descartar infecciones, progreso adecuado de lo que es la parte obstétrica, y ese plan en esa primera consulta, ¿cuál sería el plan? Así como 3 cositas muy rapiditas y muy Indicar importantes. glicemia postprandial. Rosbelli. Ajá, veo aquí. Preguntarle hemoglobina glicosilada, pone Francisco. Hábito miccional, Juan Acuña, muy bien. Francisco Carreras, sirve para ver el control de la pregestacional, de hemoglobina glicosilada. Rosana pone la talla. En cuanto al plan, muy bien, Rosbelli. En cuanto al plan, instaurar ese cuaderno del control metabólico, ayuna 2 horas después de cada comida, postprandial, control de glicemia capilar postprandial. Muy bien, Victoria, esto era lo que estaba esperando. Descartar daño a órgano blanco. En esta paciente diabética, muy importante, Victoria, muy bien esa respuesta. Debemos nosotros descartar, como parte del plan, en esa primera consulta, descartar daño a órgano blanco. ¿Cómo descarto ese daño a órgano blanco? ¿Qué hago? ¿Qué pido? Creatinina. Fondo de ojo, muy bien, José Bravo. Muy bien, Francisco, fondo de ojo. Más que creatinina, mejor que la creatinina. Depuración de creatinina, proteinuria, muy bien. Aquí pone Mariexi, muy bien, Mariexi, tasa de filtración glomerular, lo que es la depuración de creatinina. Evaluar glucosuria, muy bien. No se les olvide lo cardiovascular en estas pacientes diabéticas también. Entonces debemos hacer énfasis en descartar algún daño a nivel cardiovascular o alguna neuropatía diabética que son un fastidio en el embarazo, ¿no? Y ya habíamos dicho que estas diabéticas pregestacionales, si se acompañan de vasculopatías, tienen un peor pronóstico, ¿no? Habíamos dicho. ¿Qué otra? Corazón, electro, muy bien. ¿Qué otra cosa hago en esta primera consulta? 10 semanas, 37 años, diabética tipo 2, con lo que aprendimos que pueden ser los riesgos. Muy bien, David. ¿Pero por qué David pone insulina? Muy bien, Gabriela, el perfil prenatal. Parece obvio, ¿no? Pero a veces, y yo insisto mucho en eso en la consulta de alto riesgo, a veces nos concentramos en el asunto mayor, nos concentramos en la diabetes, y olvidamos el tipiaje, por ejemplo, que forma parte de la rutina prenatal normal. Entonces, Gabriela coloca allí solicitar el perfil prenatal normal, ¿no? El que se hace a todas las pacientes. Mira, David, no fue que te equivocaste. David corrige, metformina. Perdón, metformina. Es que no fue que te equivocaste, David. Tú dijiste ajuste de dosis de insulina.
la tiraste a pegar, o sea, la pegaste. Porque fíjense, nadie ha dicho que en esta paciente, y yo lo dije, en esta paciente diabética pregestacional que esté utilizando metformina, nosotros debemos hacer el switch, cambiar a insulina, porque es la droga aceptada para el manejo para el control metabólico de las pacientes diabéticas, tanto pregestacionales como pacientes diabéticas gestacionales. Entonces, debemos hacer el cambio a insulina y hacer el ajuste de insulina, etc. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Ya tiene riesgo de qué? 37 años, diabética, tipo 2. ¿Riesgo de qué? Y que yo lo puedo estimar con 10 semanas. Solicitárselo. Marcadores de cromosomopatía, que Gabriela, no lo voy a hacer con 10 semanas, pero ese es mi plan, que ya se haga los marcadores de cromosomopatía y el Doppler de las arterias uterinas a partir de las 11 semanas, porque ella tiene riesgo de preeclampsia, nos pone Daniel aquí. Entonces, fíjense cómo vamos aplicando conceptos, como se los coloco aquí, de la teoría que hemos escuchado, cómo se aplica en un caso, se aplica en una paciente real. Las guías, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes recomienda en estas pacientes diabéticas pregestacionales la instauración, porque nadie pone aspirina, yo no sé por qué no le dan aspirina a la paciente, recomiendan el inicio de aspirina, incluso hay un apartado que lo pone en la etapa preconcepcional. Yo no sé si es que hay más, han escrito algo más y en el chat no se baja, no sé. No han escrito más. El último que escribió fue Daniel Carvalho, ¿no? Ok, sí. Entonces fíjense, aspirina. Le ponemos aspirina a esta paciente, bien. Y como bien colocaba Gabriela allí, aspirina. 81 miligramos. 81 miligramos, bueno, doctor, no sé si Rosana lo pone por desconocimiento o lo que fuera, pero en la guía a la que yo me estoy, de la que yo me estoy refiriendo y que la usé porque es actualizada de este año, ellos colocan entre 81 y 150 miligramos. Entonces, digamos 150. 150, perdón, 150 miligramos. Entonces, está bien que lo que pone Rosana aquí, luego Francisco pone 150, o sea, cualquiera de los dos. Entonces, bueno, me complace que entre todos establecimos un plan. Por ahí Rosbelli nos puso que había que interconsultar, endocrino, nutrición, es muy importante, y la periodicidad de los controles, así como conocemos mensual, quincenal, esa periodicidad la vamos a establecer de acuerdo a los controles o los resultados de los laboratorios que la paciente nos va a traer. Bien, entonces, importante, establecemos este plan máximo. La paciente tiene 10 semanas, es un momento de oro para hacer grandes cambios, ¿no? Y en un momento más temprano ideal, preconcepción ideal, pero 10 está bastante bien. 10 semanas, podemos hacer muchas cosas con 10 semanas. Debemos citar a la paciente, no en un mes, debemos citarla de una forma más cerca a esta primera consulta para hacer lectura de los laboratorios y ajustar algunas cosas. Recuérdense que como hicimos el cambio a insulina, en una paciente que estaba recibiendo metformina necesita el apoyo, todo el apoyo posible, psicológico, de nutrición, estas enfermeras capacitadas para lo que es la administración de insulina, y vamos a vigilar en corto tiempo que ella logre estas metas de control metabólico. Y ya el último caso, y para hacer las conclusiones, les traigo paciente de 27 años de edad, 2 gestas, un parto anterior, con un embarazo de 29 semanas, que acude a control prenatal con resultado, ella viene en su control prenatal normal y trae resultado de curva de tolerancia con 75 gramos, o sea, hicimos diagnóstico de un solo paso,
con una glicemia basal en 87, la primera hora en 190 y la segunda hora en 133. La pregunta 1, ¿cuáles son los diagnósticos de nuestra paciente? En el orden que aprendimos el día lunes, ¿cuáles son los diagnósticos que vamos a establecer en esa consulta? Vamos, que ya alguien respondió por aquí. Primer diagnóstico, muy bien, Ricardo Graterol, embarazo simple de 29 semanas, muy bien, Victoria. Segundo diagnóstico, muy bien, Ricardo, muy bien. 2 gestas, un parto. ¿Qué más? Con los datos que tengo ahí. Algo más debe tener, así no se acuerden de los valores de la curva de tolerancia a glucosa, pero los residentes se deben saber los valores de la curva de la tolerancia a glucosa. Diabetes gestacional. Y porque, muy bien, José Bravo, muy bien, David. Victoria, porque es una diabética gestacional. ¿Con qué parámetro hiciste el diagnóstico? Aquí contesta Rosana. ¿Con qué parámetro de la curva? Con el segundo valor de la curva, muy bien. Victoria, ¿cuál es el valor ese de la curva? Yo le pregunto porque el otro día no se lo sabía Victoria. ¿Cuál es el punto de corte para ese segundo valor? 180, muy bien, Victoria. Andrea Llanes apareció por aquí, muy bien, Andrea. Ajá, entonces esos son los diagnósticos. ¿Y cuál es el plan? Plan en una paciente con esos diagnósticos. Un embarazo de 29 semanas, 2 gestas, un parto. Muy bien, muy bien. Cambios del estilo de vida, dieta y ejercicio, es decir, interconsultar con nutrición. Ajá, y David, ya va, time. Cambio del estilo de vida, muy bien. Solamente le digo, haga dieta, vaya al nutricionista, haga el ejercicio. ¿Cómo sé yo si no funciona? Porque luego David pone, y si no funciona, tratamiento farmacológico. ¿Qué le debo indicar yo a esa paciente? Control de glicemias. Muy bien, Gabriela. Gabriela Verdis. Control glicémico. Muy bien. David, que está súper activo, David aquí, ¿no? Con el seguimiento de la paciente y el control glicémico. Ajá. Gabriela o Victoria o Francisco. Control de glicemias. Eso es así como grande. Eso está bien, estos muchachos que nos respondan eso, pero ¿cómo le indico ese control glicémico a la paciente? Para estar segura de que con ese control yo voy a tomar la decisión de pasar a tratamiento farmacológico o no. Control por una semana de glicemias. Te estás acercando, Victoria, pero te falta algo más en esa indicación. Apareció Rosbelli, muy bien, Rosbelli. En ayunas, 1 hora, Rosbelli, 2 horas después de cada comida. 3 a.m., acuérdense que solamente hacemos ese control de las 3 de la mañana porque nos preocupan las hipoglicemias matutinas de las pacientes que sobre todo están con terapia, están bajo terapia con insulina. Entonces, el de las 3 de la mañana para esta diabética gestacional, no. El que sí está entonces es, Gabriela Verdis pone acá, se debe tomar glicemia capilar en ayuna, glicemia postprandial 2 horas después de todas las comidas, y si se altera más del 20% de estos valores en 1 a 2 semanas, debemos pasar o sumarle a nuestro plan el tratamiento farmacológico. Fíjese que aquí el hecho de que decidamos tratamiento farmacológico es rápido. 1, máximo 2 semanas. No esperamos mucho más porque en el embarazo, para ese efecto, 1 semana, está llegando Adrián ahorita, Héctor Adrián, se perdió lo bueno, que ya dijimos de la clase. Para ese feto, 1 semana, 2 semanas de mal control
metabólicos son determinantes para una serie de cambios que no van a regresar. Por ejemplo, si nosotros retrasamos el inicio del control, el inicio del tratamiento farmacológico, puede hacernos una macrosomía que luego no la vamos a revertir, ¿no? Porque ya después que logró el aumento de peso, podemos incidir en el no más aumento sobre ese peso, en el que no aumente más sobre el sobrepeso que ya tiene ese feto, pero no va a rebajar de peso. Ya ese producto logró ese peso, ¿no? ¿Y qué más en el plan? Buscar cetonuria si nos hace hipoglicemias o valores de glicemia por encima de 200. ¿Qué más en el plan? Clínico que nos orienta hacia las posibles complicaciones de esta paciente. Clínico, enfoquémonos, vamos a enfocarnos en la consulta, ¿qué hacemos en todas y cada una de las consultas? Ok, bueno, control adecuado del peso, y no solamente el peso de hoy, evaluar altura uterina, muy bien, pero bueno, vamos a llevar un orden, vigilar peso, altura uterina, y no es solamente el peso de hoy, correlacionar o relacionar este peso de la consulta de hoy con el peso de la consulta anterior, ¿verdad? Y a su vez, este aumento de peso, porque podemos decir, aumentó 1 kilo, está bien, 1 kilo está bien en un mes para una paciente que tenga un índice de masa corporal normal, pero una paciente que tenga un índice de masa corporal aumentado, 1 kilo es mucho, se pasó del límite, o por el contrario, si usa con bajo peso, 1 kilo pudiera ser poco, ¿no? Entonces, el aumento de peso mensual en relación con el índice de masa corporal y, por supuesto, trabajar en equipo con el nutricionista y endocrinología. Y Gabriela Dervis pone aquí, importante, el seguimiento ecográfico y la necesidad de más o menos ecos va a estar, o la periodicidad de esto va a estar en relación con el control glicémico, un ecocardiograma fetal por estos cambios a nivel del corazón fetal que hablamos muy rápidamente, y las pruebas de bienestar fetal, muy importante, más adelante en el embarazo. Bueno, chicos, yo creo que abordamos lo más importante en relación al tema. No sé si habían preguntas más adelante, ahorita voy a revisar mejor el chat, voy a plantearle mis conclusiones y luego vemos si tienen algunas preguntas, porque vi una grande, vi un texto como así de alguien por allí, ahorita lo voy a leer, ¿ok? Entonces, como conclusiones, les planteo lo siguiente y se los voy a leer. Debe realizarse siempre una evaluación preconcepcional en todas las pacientes, pero las diabéticas ya diagnosticadas, porque de esta forma se podrá diagnosticar el estado de salud de estas pacientes y además se podrán modificar conductas de riesgo desde la etapa preconcepcional. Y ya sabemos que esto incide de forma importante en lo que va a pasar muy precoz en el embarazo, incluso en etapas en las que la paciente a lo mejor aún, en las etapas en las que la paciente a lo mejor desconoce que está embarazada, ¿bien? Debido al aumento de la obesidad y el aumento en la edad de algunas pacientes, o sea, que se retrasan para embarazarse, se debe hacer entonces despistaje de diabetes mellitus tipo 2 en la primera consulta prenatal. Aprovechar al máximo las consultas prenatales, aprovecharlas al máximo para educar, para aclarar las dudas de nuestras pacientes, para hablarles sin ánimos de crear ansiedad, hablarles de lo positivo, que es más bien, es hablarles de lo positivo, de entrada, lo positivo, que es lograr un buen control metabólico sobre los beneficios o el resultado tanto materno como fetal, y luego
hablarles de las complicaciones. Primero les hablamos de lo positivo. Si logramos el control metabólico, luego le asomamos, pueden ocurrir estas complicaciones en caso de no lograrlo. El cuidado de estas pacientes debe ser bajo un esquema, bajo un equipo interdisciplinario. Debemos apoyarnos en el resto de los interconsultantes para lograr un adecuado manejo de estas pacientes y insistir en el seguimiento postnatal de las pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional para reclasificarlas en esta etapa postnatal. Bueno, por su atención, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Bueno, abran sus cámaras para vernos todos allí. Vamos a ver el chat. Yudimar aplaudiendo. Hola, Andrea, ¿cómo estás? No pongan muñequitos porque mi cuestión, yo creo que la aplicación yo no la he actualizado, no veo. Bueno, yo te las describo. Okay. Bueno, Aleida, excelente lo que pude oír. Tuve muchos problemas de conexión. Te había pasado un mail porque hasta sin celular, este celular se me cayó la comunicación. Y bueno, tuve una percance con el chip. Mira, Doctor, Taima, dime. me disculpa, pero es que yo me puse, Sí, apagué sí. Para Claro. estar No, de... súper razonable y te lo mandé por mail que era el único sistema de comunicación. Bueno, me alegro mucho, saludo a los residentes que se unieron masivamente a la actividad y bueno, a los estudiantes que también que son habituales también en estas reuniones. Tenemos a Mariexi, tenemos a Alexandra, sí, todos los asistentes, Juan. Nos gustaría siempre que Argeri Kurz, que bueno, ya nuestra constitucionaria asistente. Presidente. Gabriela. Sí, exactamente, residente en potencia. Ajá. Bien, un poco estos temas básicos, como los ha dado la doctora Aleida, en un lenguaje bastante sencillo. Entonces, una persona que hace bien las cosas es lo que hace lo difícil, lo hace ver fácil y entendible. Y es lo que van a hacer tanto nuestros residentes que están aquí presentes, lo hacen a diario, pero como médicos generales, ustedes van a ser la primera, como quien dice, los que van a poder capturar a estas pacientes en consultas, llevarlas a consultas preconcepcionales, o si están haciendo un control prenatal, derivarlas ya hasta con un diagnóstico inicial para que no tengan tiempo mientras se hace un examen a servicios de obstetricia de alto riesgo. Es un poco la finalidad que se ha tenido estas charlas. Por aquí debe estar conectada Daniela, no sé, también tiene algunos problemas de comunicación para que salga voz, pero bueno, la felicitamos por esta iniciativa. Tenemos un lapso para algunas preguntas directas. Hola José, ¿cómo estás? Yo quería responder, aquí hay una pregunta de David Tavares que quedó bien arriba y es un texto más o menos, vamos a ver qué dice esta pregunta. Dale, léelo. Yo quería comentar. Este no es el caso de leerlo porque... no lo puede ver allí. Yo creo que Gabriela como que se salió del... No, Gabriela... ¿Está por ahí, ¿sí? Gabriela? Sí, porque si no, sí, la comunicación mía también, porque ya Hola, ajá, Gabriela. me metió como coanfitrión. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos una pregunta de David, pone, doctora, una pregunta. Siempre que hay un valor alterado en la curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya se realiza el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional? Sí, se realiza. Con un valor, fíjense, recuerden el signo que yo le coloqué es mayor o igual. O sea, no tiene por qué estar en 93. Si está en 92 o en 93, ya está alterado. Bien, a partir contando, o sea, desde el 92 en adelante, desde el 180 en adelante, con un solo valor alterado en la curva, se hace diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Cuando hacemos en un solo paso, con una curva de tolerancia glucosada con 75 gramos. No así con la propuesta de 2 pasos, que cuando pasamos a la prueba, luego de tener
una carga 50 alterada, pasamos a la curva de tolerancia oral, pero ahora de 100 gramos, para hacer el diagnóstico con esta forma de 2 pasos, el diagnóstico de diabetes gestacional, se requieren 2 valores alterados. Sigo con la pregunta de David. Él pone, leí que con un solo valor alterado se cataloga como intolerancia a los carbohidratos y que con 2 valores alterados ya se cataloga como diabetes mellitus gestacional, pero el manejo en ambos casos es casi el mismo al principio. Entonces, fíjate, David, leíste bien, leíste bien. Ahora lo que te faltó fue profundizar quizás un poquito, porque lo que tú me estás colocando, lo que estás reflexionando en tu pregunta, de que con un solo valor alterado hacíamos de diagnóstico de intolerancia a los carbohidratos, es con la curva de tolerancia con 100, ¿no? Con 100 gramos, con un solo valor, intolerancia a los carbohidratos, y con 2 valores hago diagnóstico de diabetes gestacional. Fíjate, ¿no? Por eso yo le decía, solamente para la diabetes gestacional, para el diagnóstico de diabetes gestacional, con la curva, con 100 gramos, después de una carga 50, para el diagnóstico de diabetes gestacional, necesito 2 valores alterados para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Bien, mientras que la intolerancia a los carbohidratos es con un solo valor. No sé, David, si respondí tu pregunta y bajo a ver si hay más preguntas. Se indica atrás. No, no hay más preguntas. No vi más preguntas. Está respondiendo David. Coloca, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Se entendió perfecto. Muy bien. Bueno, podemos dar unas palabras a la misma doctora Leida de cierre y a Daniela que haga un cierre allí de la actividad. Está pendiente que se va a elaborar un cuestionario. Yo quisiera dirigirme, aprovechando que todavía quedan algunos residentes aquí, de nuestros residentes, Héctor, Gabriela, todos los que nos están acompañando hoy. Bueno, me complace que estén acá, acompañándonos, apoyándonos en esta actividad, y que bueno, que estén participando, eso es bueno. Que estén participando, sí. Y que su participación fue buena, pues, o sea, muy acertado su respuesta, bueno, al igual que las respuestas de los muchachos que están acá también. Eso me complace. Bueno, por allí van a recibir la invitación ahora a la charla del lunes, pero ya no por esta vía de CUMIS, a través de otros estudiantes de medicina que tienen la iniciativa, que vamos a hacer un taller teórico práctico de partograma. Ya recibirán su invitación porque, bueno, lo que dice la doctora Leida ha sido una buena asistencia. Bueno, fueron invitados directamente por la organizadora, pero ha habido una buena asistencia. Me parece que es bien loable eso, porque ese es el feedback que uno recibe ante la preparación de una charla, como lo ha hecho la doctora Aleida Salazar. Palabras Aleida y palabras, ya va, Daniela. Daniela, hola. Bueno, doctor, No, Daniela, muchas no. gracias. Ahí está. Gracias de verdad por su tiempo, por la ponencia, excelente ponencia, y gracias por todos los que asistieron también. Información sobre las preguntas que se van a elaborar, ¿cómo es eso? ¿Cuándo las vas a mandar a los mails? O no sé cómo se va a Sí, hacer. apenas tenga las preguntas, se las voy a enviar a ellos. Todo igual por grupo de WhatsApp. ¿Cómo, Gabriela? Cuando les vaya a enviar preguntas para el post-test, les aviso a ellos por el grupo de WhatsApp. Ok, mira, Gabriela, y después me mandas a mí las respuestas. Ok, yo se las mando, doctora. Está bien, muy bien. Para ver cómo salieron.
Bueno, Que las actividades han sido muchas gracias por la exitosas. invitación. Un abrazo Muchísimas inmenso para gracias todos. por la invitación. Nos vamos. Igual. Buenas tardes. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense. Chao. Besote. Hasta luego. Bye. Chao, José.